Muchas gracias por venir. Sé que es un poquito tarde, vamos a hacerlo lo más rápido posible, que sea ameno y que sea instructivo. Empezamos presentando un poquito la compañía. Como ustedes conocerán, Firestone es una empresa fundada en el año 1900 por el señor Harvey Firestone, una empresa familiar de 20 trabajadores que fue creciendo y que siempre intentó desarrollarse como una compañía hasta llegar a ser lo que es hoy. Y, lógicamente, para muchos de ustedes, pues, relacionan la marca con fabricante de llantas, ¿sí?, internacional. Efectivamente es así. Formamos parte de este grupo que pertenece al grupo de Bridgestone. ¿Okay? Son dos compañías que trabajan en el desarrollo de productos de caucho, tanto neumáticos, llantas, pero también como productos complementarios, como es el caso de las cubiertas, ¿no? De hecho, en los años 70, Firestone introdujo la primera cubierta de caucho, una cubierta de EPDM, es un caucho sintético, y que ya hay proyectos con más de 30 años en el mercado, en diferentes países. Fue instalado en West Bend, en Wisconsin. En 1996 empezó la fabricación del TPO. El TPO es una membrana termoplástica, ¿sí?, que luego más adelante la veremos en detalle, que también se utiliza para cubiertas. Es decir, como Firestone nosotros fabricamos todo lo que es el sistema de cubierta, que engloba lo que son las membranas, los sistemas de aislantes térmicos y el ensamble en general. Más allá de los componentes o del sistema, nosotros trabajamos para ahorrar energía a los propietarios de los edificios. Y se ahorra energía gracias a estos ensambles que veremos un poquito más en detalle. Y finalmente nosotros somos el único fabricante que tenemos una división exclusivamente para América Latina. Tenemos oficina técnica, tenemos comerciales, departamento de marketing, y nosotros trabajamos los países, trabajamos con la prescripción en los países, con los diseñadores en los países para que se vaya de alguna forma evolucionando hacia estos sistemas de cubierta que están probados y que realmente ustedes irán viendo que irán siendo el futuro de la construcción en una tipología de edificios, ¿no? Y empezamos un poquito con fotografías de algunos proyectos que hemos hecho, por ejemplo, centro de distribución de Falabella, Grupo Falabella en Colombia. Este es un centro de distribución de Walmart en Costa Rica, de unos 42.000 metros cuadrados, con sistema de iluminación natural, cubierta plana. Centro de Sodimac en Perú, actualmente se está haciendo la última ampliación, eran 60.000 metros cuadrados más 15.000, como pueden ver es un sistema totalmente plano. Esto es un supermercado de Ara en Colombia, Grupo Ara portugués. Coca-Cola, multitud, tanto Arca Continental como FEMSA en diferentes países, las envasadoras. Este es un proyecto de Paraguay que es interesante, son las Blue Towers y el centro comercial, pues toda la cubierta de todo lo que es el cine, área de galerías. Aeropuerto de Barbados, de Curazao, varios almacenes de Prologis en Brasil. Sí, Prologis es una compañía muy grande, americana, que tiene sistemas de almacenaje y edificios en muchos países. Citibank, varios estadios de Brasil, en total 7 estadios, 2 de ellos de los más emblemáticos. Y finalmente un proyecto que seguramente conocerán, ¿no?, muy famoso, es el aeropuerto. Es un emblema de diseño, fue premiado, realmente ha sido premiado varias veces por el diseño arquitectónico. Y como podrán ver, pues toda la cubierta, todo el ensamble de aislante y todo el ensamble en este caso de TPO, es Firestone, cuenta con garantía de fabricante y fue instalado por nuestro instalador certificado en el país, Imperplast. Es un proyecto bonito, pero además que nos sirve a nosotros como referencia, ¿no?, para otros aeropuertos que estamos trabajando, que estamos desarrollando. Y ahora empezaremos un poquito en el sistema de construcción, ¿no? En América Latina, principalmente, salvo excepciones, no se construye en baja pendiente. Esto, de hecho, es una fábrica de Bridgestone, o sea, del grupo,
que está con pendiente, las típicas pendientes del 17%, 20%. Pero esto es muy común en muchos países, ¿no? El sistema así de fábricas antiguas, chapa metálica con muchas penetraciones, no son casos extremos, ¿no? Pero es algo muy común que existe en muchísimos países. Y el motivo principal es porque realmente los sistemas de chapas metálicas o de paneles sándwich, como ustedes conocerán, que es una chapa con un aislante, suele ser de poliuretano en el medio y chapa, no trabajan a baja pendiente. No trabajan a baja pendiente porque lo que hace es que las juntas, con el tiempo, con la dilatación, con los movimientos, empiezan a moverse y empieza a gotear. Es decir, son sistemas que el agua no puede estar mucho tiempo estancada y por lo tanto tienen que tener más pendientes para que el agua directamente cuando penetre se intente ir lo antes posible. Eso es una razón del material en sí, y por lo tanto eso determina el diseño común que se hace para esos edificios, ¿no? Un panel, digamos, sándwich solo funcionaría con 16 metros cuadrados de lado, es decir, una superficie muy, muy pequeña realmente que no es útil, ¿no? Y estas son fotos tradicionales de estos sistemas, ¿no? Este es el panel sándwich que hemos hablado, diferentes fabricantes, y bueno, tampoco viene al pie. ¿Por qué la baja pendiente? Bueno, en Estados Unidos se han construido más de 20.000 millones de pies cuadrados. Si se ha construido tantos porque son sistemas que funcionan, son sistemas prácticos que dan rendimiento y que no dan problemas, tienen un bajo mantenimiento. Actualmente se están construyendo unos 1.000 millones de pies más o menos de promedio en Estados Unidos y realmente, según las encuestas, es la opción número 1 por los arquitectos. Estamos viendo una tendencia, están cambiando, muchos países de América Latina se está ya diseñando en baja pendiente. ¿Por qué? Porque una vez se construye en baja pendiente con un buen sistema de impermeabilización de cubierta, se ve que los costes a largo plazo son mínimos, los costes de mantenimiento y la reinversión que se tiene que poner en el edificio. Y aparte el ahorro energético que esto supone. Son fotografías típicas, sistemas de TPO, sistemas de PDM, en diferentes tipologías. Y los motivos principales son ¿por qué la baja pendiente? Les voy a dar 5 datos del por qué. Seguramente habrá más. Muy importante, disminuye el número de canales internas. ¿Sí? Al tener un edificio plano significa que habrá menos canales y por lo tanto habrá menos posibilidades de que haya goteras en estos canales. También la recolección del agua va a ser más lenta, ¿sí? Y permite que estos canales no tengan que ser tan grandes o con unos drenajes tan amplios. El segundo motivo, y es muy importante, sobre todo cuando se tiene que enfriar o que calentar el aire interior, es que al ser un edificio más plano, con una forma más cuadrada, hay menos espacios triangulares donde tenemos aire para calentar o para enfriar. Es decir, en una nave, en un edificio chiquitito, no es una gran diferencia, pero en almacenes de 3.000 metros cuadrados, 4.000 metros cuadrados, el ahorro energético o el coste energético es muy elevado. Bueno, aquí se ve claramente la forma, ¿no? El tercer motivo, y yo creo que es muy importante, y esto está directamente relacionado con el coste, es mucho menos acero en la superestructura. Nuestros sistemas tienen un peso muerto, si contamos el aislante más la membrana, es una membrana monocapa, muy bajo. Estamos hablando de pesos muertos de unos 6-7 kilos por metro cuadrado. Eso nos permite poder ampliar la distancia entre las correas y, por lo tanto, de las distancias tradicionales de 1,20 m podemos llegar a 2 metros o, en algunos casos, a 2,40 m. Estamos hablando de muchísimo menos acero subestructural en el edificio. Otro motivo es el de las fachadas más bajas, ¿no? Lógicamente, esta forma nos permite pues, que la parte de la fachada sea más baja y, por lo tanto, tenga menos coste. Y, finalmente, es un dato técnico. El International Building Code recomienda construir en un 2%, ¿no? El 2% se puede si el sistema de cubierta lo permite.
Y vamos a ver algunas características básicas de la diferencia, ¿no? Es el tráfico seguro, por ejemplo. El sistema tradicional pues, necesita los pasos de gato para transitar la cubierta, para repararla, para hacer cualquier inspección. El sistema de cubierta plana pues, es un sistema totalmente transitable, sin obstáculos, sin problemas, sin ningún tipo de dificultad. Creo que es de los puntos más importantes. Son las uniones. Las uniones en sistemas metálicos son sellos butílicos, pero que realmente en climas, por ejemplo, como el de Uruguay, que tiene estaciones, tiene invierno, tiene verano, hay dilatación térmica y eso hace que estas uniones se vayan moviendo con el tiempo y estos van a ser puntos de goteras, siempre. Van a tardar más en aparecer o menos, pero van a aparecer siempre, se utilice lo que se utilice. Este es un sistema de TPO, es una membrana que se une luego lo veremos, por soldadura, ¿sí? de aire caliente, termofusión, lo que hace que sea una capa totalmente monolítica. Es decir, virtualmente no existen uniones en esa membrana porque la cubierta queda totalmente unida de una forma monolítica. Las penetraciones, cuando hay equipos de aires acondicionados, conductos, la forma de sellarlos pues es totalmente diferente. Con las membranas nos permite pues, que realmente quede totalmente unido a la membrana y no haya problemas de filtraciones por ninguno de estos puntos. Otro punto importante, que si hay a posteriori pues, necesidad de hacer penetraciones, por ejemplo, un edificio que no tiene placas solares y se tienen que poner, pues se tienen que hacer todas las penetraciones, el sistema de membranas nos permitiría poder hacer estas penetraciones, poner estos soportes y sellarlos perfectamente sin comprometer la impermeabilización del sistema. Soportes de equipos, las unidades de aire acondicionado, las tuberías, los ductos. Sistema de impermeabilidad, estas son unas pruebas que se hacen de inundación, solo son en casos, por ejemplo, de azoteas verdes. Siempre que hay un sistema de membrana se tiene que hacer una prueba de inundación, dejarlo por 24 horas, se hacen unas marcas y se ve si realmente ha perdido agua el sistema. Por lo tanto, podemos ver que es un sistema totalmente impermeable y que nos va a dar las garantías para instalarle un techo verde. Un techo verde es muy bonito, pero también puede ser un gran dolor de cabeza si no se hace correctamente. Sobre todo las canales de agua son muy importantes y los pretiles. El sistema de membranas nos permite subir totalmente a 90 grados por la pared y terminar la impermeabilización creando toda esta superficie sin ningún tipo de penetración o de punto débil, ¿no? Y un par de case studies para que vean unos sistemas. Prologis utiliza un sistema que ustedes conocerán que se llama Tilt Up. Ellos lo que hacen es fabrican los paneles de concreto, ¿sí? Totalmente, y luego los suben lo que es la fachada y encima pues le colocan la estructura, la cubierta, ¿no? Son sistemas eficientes, que esta es la apariencia que tienen interior, ¿no? Pues muy simples, rectangulares, cuadrados. Con las columnas suelen ser almacenes y estos son casos reales de sistemas que se han hecho con cubiertas, ¿no? Estos son los domos de luz, que luego más al final los veremos así un poquito por encima. Y pueden ver que se está optimizando totalmente el espacio de almacenaje. En almacenes, por ejemplo, poner un rack más o utilizarlo hasta arriba, estamos hablando de poner en un lineal pues tranquilamente 500 pallets más o 1000 pallets más. Se optimiza el espacio de almacenaje al extremo, totalmente, ¿no? Esta sería como queda la cubierta, como pueden ver es lo que hemos hablado, una cubierta totalmente monolítica. Aquí hay unos sistemas de iluminación natural, son unos domos prismáticos que forman parte del mismo sistema, es decir, todas las partes se pueden unir y estamos seguros de que no tengan ningún tipo de problema, ¿no? Y este es un caso de aquí de Uruguay, bastante importante. Realmente nuestro instalador certificado ha hecho tres proyectos muy importantes y muy relevantes y para mí muy interesantes porque son tres tipologías de membranas de las que tenemos, ¿no? Una es el aeropuerto, que es la membrana termoplástica, el TPO, totalmente adherido. Otro caso es la papelería de Montes del Plata, ¿sí? Y el otro es la otra papelería que se hizo directamente el techo en EPDM, ¿sí? Que es Bodnia, ¿sí? En este caso, ¿qué pasó? Este es un sistema muy común en Uruguay, es decir, es una estructura de concreto con placas prefabricadas de concreto que tienen una distancia entre ellas para la dilatación y se puso un sistema de
asfalto, bicapa, ¿sí? Por un tema de coste inicial, lo cual es lícito y tiene sentido, ¿no? Son proyectos grandes, estamos hablando de 50.000 metros cuadrados, ¿verdad? Más. ¿Qué pasó? Con la dilatación térmica, al no tener una estabilidad dimensional en esa superficie, empezó a hacer que las membranas asfálticas, nosotros también las fabricamos, tienen una cierta flexibilidad, pero no son membranas realmente flexibles o que trabajen bien con mucha fatiga. Hizo que esa membrana se fuese dilatando, se fuese quebrando y realmente esa membrana con vientos se arrancó. Por lo tanto, comprometió el sistema. Y ya no estamos hablando del coste de reparar este sistema, estamos hablando del coste de parar una actividad o el coste de la merma de mercancías que hay, en este caso, en una fábrica como estas, ¿no? La solución que se estudió fue hacer un retechado. Lo que se hizo fue separar la capa asfáltica con un geotextil para divorciar los dos sistemas y encima se le puso un EPDM, que es un caucho sintético, para que nos entendamos, de 1,1 milímetros, es decir, solo con una capita de 1,1 milímetros hicimos que todo el sistema quedase totalmente impermeable. Anclado mecánicamente, con unas peletinas, con unas barras y unos tornillos, y el EPDM es un material que se suelda, que se une por adhesión. Utiliza unas cintas y unos primers que lo que hacen es reaccionar químicamente, y es una adhesión química que, para que nos entendamos, y aunque no sea correcta la expresión, es un vulcanizado en frío, que lo que hace es que los dos materiales se unan químicamente. Cuando una membrana de EPDM se une a otra, es totalmente indestructible, forma parte de esa membrana. Sistema con garantía Firestone de fabricante, que luego la tocaremos. Y bueno, un poquito para que vean, aquí se extendían los mantos de EPDM, ¿sí? Se ponen encima de la superficie, luego se anclan, se plegan encima de ellos y luego se van aplicando, ¿no? Y finalmente, pues esta es la apariencia que pueden ver, ¿no? El caso este en concreto. Y bueno, esto son una serie de normas que tampoco vamos a entrar, que son las que determinan o por las cuales nosotros nos guiamos, ¿no? Nosotros, como fabricantes internacionales, debemos que no tan solo nuestros materiales estén certificados por FM, que Factory Mutual es una empresa de certificación, pero al mismo tiempo es una compañía de seguros y como tal va a evitar tener problemas en los edificios que asegura. Nosotros debemos seguir que todos nuestros ensambles recomendados sigan esos parámetros. Y vamos a empezar un poquito con el TPO. ¿Cuántos de ustedes conocen el TPO? ¿O han oído hablar del TPO? Perfecto. Bien. Vamos a hablar un poquito de qué es exactamente y qué características tiene. El TPO es una poliolefina termoplástica, o sea, es un termoplástico, es un bicomponente que tiene una especie de polipropileno y en la base tiene un caucho, ¿sí? con un poliéster que le da rigidez. Luego, lo bueno del TPO versus a las membranas, por ejemplo, de PVC, es que intrínsecamente el material es elástico. El material es capaz de tener una elasticidad y volver a su estado natural. No tiene plastificantes que le están dotando de esta capacidad, como por ejemplo el PVC. El PVC tiene unos plastificantes que lo hacen que sea un material inicialmente muy flexible, pero estos plastificantes van a migrar con la exposición a los rayos del sol, los UV, y por el agua, y se van a ir. Lo que va a hacer es que la membrana se vaya quedando más rígida y con el futuro pues, se vaya a agrietar y que sea casi imposible de reparar o de soldar en un futuro. El TPO va a mantener en sus años de vida útil, que pueden llegar a más de 30 años, ya que damos garantías Platinum de hasta 30 años, a que sea un material que sea como era inicialmente, que se pueda soldar, se pueda trabajar y sea elástico. Este es un ensamble típico, ¿sí? Sobre la base de metal, la chapa de metal en este caso, podría ser concreto, una lámina de aislante y encima la membrana. Súper simple, pero muy efectivo. Sí, el TPO viene en rollos de diferentes dimensiones, pero un rollo típico de 3 metros por 30 metros. Es decir, con un rollo estamos cubriendo áreas muy grandes, lo que nos permite es que en poco tiempo podamos instalar una gran superficie, ¿no? Por lo tanto, es un sistema de ensamble muy rápido que se puede instalando el metal deck, encima poniéndole el aislante atornillado y encima la membrana. Esta es la forma de cómo se une. Este es un robot que lo que hace es tirar aire caliente. Es un robot que se calibra dependiendo de la humedad y se gradúa la velocidad a la que funciona y lo que va haciendo es tirando aire caliente y va soldando esa membrana, ¿no?
Eso hace que estas dos membranas queden unidas y nos haga un sistema totalmente monolítico. Nosotros siempre exigimos hacer pruebas de rotura, en lo cual hacemos aleatoriamente en la membrana pruebas para ver si esta soldadura es correcta, y no es lo que llamamos una soldadura en frío. Una soldadura en frío es una soldadura que va a hacer que los dos materiales se arranquen y que, por lo tanto, con el futuro no den el rendimiento que nosotros necesitamos, ¿no? El TPO, además, es un producto que es una membrana que resiste muy bien químicamente a diferentes materiales, a diferentes productos químicos, y tiene dos características básicamente importantes. Ahí no vamos a entrar porque tampoco ni tenemos tiempo ni nada, pero la reflectividad del material es muy importante. El TPO, como habéis visto, es un material de color blanco. Tiene una reflectividad inicial del 102% y que se mantiene en un 81%. ¿Esto qué hace? Hace que el sol realmente se refleje rápidamente y, por lo tanto, nos va a mantener la cubierta fresca, ¿sí? Como saben, la transferencia de calor nos la va a dar el material, la conductividad de ese material o la cantidad de aislante. Lo que estamos haciendo con el TPO es permitiendo que el sol refleje y no nos pase mucho calor dentro del edificio. Y además, este material califica para el crédito 4 de LEED por su índice de reflectividad. A diferencia de, por ejemplo, un asfalto de color blanco, ¿sí?, muy común, que le ponen ese granulado blanco, tiene una reflectividad del 26%, creo. O sea, es casi nada, ¿no? Es decir, este es un punto importante. Y el segundo punto es la emisividad, es decir, es cómo retiene el calor ese material. Hay materiales que retienen mucho el calor, como más tiempo lo retengan, más fácil es que pase dentro del edificio, y hay materiales que lo que hacen es rápidamente recibir el calor y devolverlo a la atmósfera, como es el caso del TPO. Esos dos valores nos van a ayudar a aislar térmicamente el edificio sin considerarle el aislante, que el aislante lógicamente va a ayudar, ¿no? Y luego entramos un poco a temas de fuego, ¿no? ¿Por qué fuego? Dirán, bueno, es importante que los materiales que nosotros fabricamos cumplan con las certificaciones de fuego, tanto la membrana como el aislante. Esto es un caso real que pasó en este estadio de Joao Belange, ¿sí?, con un TPO. Realmente hubo un incendio exterior causado seguramente por una persona. Y como pueden ver, el fuego pues, se generó, pero realmente no se propagó, ¿no? El motivo, y luego se reparó, ¿sí? Hemos dicho antes, el TPO es un material que se permite soldar de nuevo, por lo tanto, se reparó esa zona, se soldó y quedó perfectamente útil, ¿no? Y luego tenemos el caso de un fuego interno. Este es el más peligroso. El fuego interno no es tanto el peligro por el fuego, como vosotros sabréis, es el tema del humo. Es el humo que se genera en el interior del edificio y hace que la gente se asfixie, ¿no? Esto es realmente lo que es peligroso. Estas certificaciones, estas regulaciones, son las que seguimos nosotros para que nuestros materiales, pues en el caso del TPO, se clasifique como clase A, que es la clasificación más alta de fuego, ¿sí? Y el ISO, que luego hablaremos un poquito del material, que es el poliisocianurato, como clase 1. Es decir, estamos certificando que la membrana no permite que el fuego se propague y que el aislante interior se apague, no propague el fuego como otros materiales, como un poliestireno típico de un EPS o un poliuretano, ¿no? Aquí están los tres materiales más típicos. Este aún es un material muy común porque se fabrica localmente, es un material muy económico, pero el principal problema del EPS o del expandido, del extruido, es que es combustible puro, es un material que si prende no va a parar. Además, se necesita más espesor para dar la misma resistencia térmica al aislante, ¿no? El poliuretano y el poliisocianurato, que a nivel térmico se comportan bastante similar, como factor R, la gran diferencia que tienen es que el poliuretano se va a mantener encendido, por lo tanto va a propagar el fuego, y el poliisocianurato se va a apagar. No se va a apagar por un tema que tenga aditivos químicos o retardantes de fuego, se va a apagar por su formulación de fabricación, ¿no? Por su formulación química del material. Por lo tanto, toda su vida útil
va a ser un producto que va a ser autoextinguible. Y finalmente vamos a los sistemas de iluminación natural, como parte de ese sistema que hemos hablado antes. Todos los componentes intentamos que nos ahorren energía, ¿no? Pues la membrana ya hemos dicho pues, que nos refleja el sol, el poliisocianurato nos aísla térmicamente el interior, ¿no? Todo un sistema impermeable y estos sistemas de domos lo que van a hacer es usar la principal fuente de energía que tenemos, que es el sol, pero la más difícil de gestionar, porque lógicamente la energía que recibimos la tenemos que consumir. La que recibimos solarmente la tenemos que consumir, no podemos hacer demasiado. Luego, los SunWave, que es un producto que tenemos en diferentes medidas, pero básicamente son unos sistemas que lo que buscamos es reemplazar la iluminación artificial en todo tipo de edificios, ¿no? Y aprovechar esa luz solar que tenemos. Y, por ejemplo, un SunWave pone ahí que produce más o menos la misma luz que una bombilla de 1000 vatios. Es un sistema que tiene prismas, ¿sí? Tiene unos 44.000 prismas por metro cuadrado, que lo que hacen es dirigir la luz a diferentes ángulos y nos permiten aprovechar las horas bajas del sol y en diferentes zonas, ¿no? Lo que hace es que toda esa luz entre en el interior y nos protege de los rayos UV, ya que tiene unos filtros. Es un domo bicapa que hace que además sea un producto resistente, ¿no? Y como ensamble se puede impermeabilizar con este TPO y nos forma parte de este sistema de ahorro energético, ¿no? Este, por ejemplo, es un sistema con luz eléctrica, ¿sí? Es muy común, pero cada día los costes eléctricos van incrementando y, lógicamente, hay más conciencia por el medio ambiente y en un futuro, pues, gestionar esos recursos que tenemos va a ser crítico, ¿no? Y como antes las empresas se avancen a ello, pues mejor estarán ante sus competidores, ¿no? Como mejor gestionen la energía, mejor será para ellos. Este es un sistema de una claravía tradicional, que sería una teja translúcida. Lo que hace simplemente es pasar la luz en la dirección que viene. Es un sistema, lógicamente, que bueno, se utiliza. Pero la diferencia del domo es que ilumina, no tan solo ilumina donde va la luz, sino que ilumina un diámetro, ¿sí? en el espacio. Aquí no vamos a entrar, pero nosotros, nuestra oficina técnica tiene un software que nosotros hacemos estudios lumínicos que están al servicio de los propietarios, de ustedes, diseñadores, en los cuales nosotros hacemos el estudio del edificio y ubicamos los domos dando los lúmenes o los luxes de luz requeridos, si es, por ejemplo, una bodega 300 o si es un centro comercial, pues 600. Y lo que hacemos es que con un área translúcida de solo de un 2,5% de toda la cubierta se estén dando los requerimientos de luz que se exigen, ¿no? Esto es muy importante. Estamos haciendo una cubierta con muy pocas penetraciones, pero súper optimizadas, ¿no? Y realmente es uno de los productos que cuando los prueban realmente crean mucha lealtad porque funcionan muy bien, les ahorran muchísima energía y realmente es cuando ven realmente en muy corto plazo la inversión, ¿no?, que han hecho. Estas son varias fotografías de plantas, casos reales, ¿no? Además se instalan encima de las correas, ¿no? Y bueno, son sistemas realmente muy buenos. La difusión, no hay áreas calientes, también es muy importante. Al no focalizar la luz en un punto concreto, no va a generar que tengamos puntos calientes en el edificio, sino que esa luz se va a distribuir, ¿sí?, uniformemente. Y son muy resistentes, ¿sí? Resisten más o menos 500 libras por pie cuadrado y puede caer un elemento pues a 2 pies de altura, ¿no? En este caso, el domo más utilizado es un domo de clase 3, es decir, es un domo que resiste el granizo de un tamaño de 1 pulgada, que son unos 25 milímetros. Es un domo bicapa, que además es autolavable, es decir, es un domo que no tendremos problemas de que se vaya ni a volver amarillo ni que lo tengamos que lavar. Por lo tanto, va a ser un sistema que vamos a instalar y casi nos podemos olvidar, ¿no? Eso, junto a una cubierta con muy poco mantenimiento, nos va a permitir que bueno, tengamos toda la gestión de esa energía pues, de una forma muy cómoda y muy fácil, ¿no? Y finalmente, la garantía. Es algo importante. Cuando hablamos de garantías, ¿no?, las garantías son esos documentos que tienen una letra tan pequeña
que se necesita un microscopio para leer, ¿no? Todos sabemos que son así. Pero la nuestra se puede leer y además se puede utilizar, ¿no? Que es doblemente interesante. Es una garantía que nosotros emitimos como fabricante Firestone. No la emite nuestro instalador, la emitimos nosotros. Y la emitimos directamente al propietario del edificio. Y no tan solo cubrimos los materiales, sino también el coste de la instalación de estos materiales. Es decir, si esa instalación tiene un problema, tiene una garantía de 15 años y a los 14 años y 11 meses y 29 días tiene un problema, nosotros vamos a responder desde Firestone. Lo vamos a hacer con nuestro instalador certificado, pero nosotros vamos a cubrir todos los costes de reemplazo o de arreglo de ese problema, ¿no? Eso, ¿cómo lo hacemos? Nosotros, desde el inicio del ensamble, nuestra oficina técnica, en conjunto con nuestro instalador certificado, hacemos un estudio del edificio. Estudiamos qué necesitan primero de todo, dónde va a estar ubicado, hacemos el diseño por viento. Diferentes regiones tienen diferentes vientos. Como saben, los vientos pues, accionan diferente sobre las cubiertas, ¿no? En las esquinas, en los perímetros. Nosotros decidimos el ensamble y a partir de ahí seguimos ese proyecto con nuestro instalador y al final de la obra nosotros hacemos una inspección final, en algunos casos hay una inspección intermedia, mirando que todos los elementos que se han instalado en la cubierta cumplan las características o los parámetros que nosotros necesitamos para esa cubierta. Si hay algún tema de pequeñas reparaciones, pues se pasa un informe fotográfico, nuestro instalador certificado hace las reparaciones, nos lo demuestra y nosotros pasamos a emitir la garantía. Esta garantía se envía directamente al propietario del edificio. Creo que es un punto muy importante y realmente tenemos muchos casos de garantías en países que han dado fabricantes utilizando sistemas que llamamos Frankenstein, ¿no? Que es pues, un tornillo de aquí, una membrana de allí, un aislante, me han dicho que este funciona bien, pues le ponemos. No se ha hecho ningún estudio de viento, no se ha hecho ninguna pruebas del material. ¿Y qué ha pasado? Al cabo de 7 años ha habido un problema, ha habido no sé, lluvias torrenciales, ha habido vientos huracanados, ha habido cualquier problema y el sistema ha fallado. Lógicamente ha fallado. Y lógicamente no hay una garantía clara. En ese momento es cuando se empiezan a echar las culpas todos los que han intervenido en ese proyecto para que al final todo el mundo se lave las manos y nadie pague, ¿no? En este caso, el único responsable es Firestone. Y como compañía de más de 100 años, que se preocupa por su nombre y demás, pues les podemos garantizar que nosotros vamos a responder por ello, ¿no? Y bueno, es un poquito la presentación, se podría entrar en más detalle. Nosotros creo que tenemos un pequeño booth, ¿verdad? Si tienen preguntas más específicas. Y lo más importante del mensaje es que, independientemente de decirles que los sistemas Firestone son los mejores, que casualmente lo son, es que nosotros queremos promocionar esos sistemas, porque sabemos que esos sistemas forman parte del futuro. Y lógicamente esas tendencias van a permitir que se desarrollen pues, proyectos punteros y de referencia y nosotros pues, les prestamos nuestro apoyo como compañía para que pues, si tienen dudas o tienen consultas nosotros podemos ayudar en la especificación, en la solución de problemas o en lo que gusten. Y nada, no sé si tiene alguna pregunta, no hay preguntas, ¿no? Pero si tienen alguna pregunta pues lo pueden hacer o si no pues se pasan por el stand y ya está. Muchas gracias, sé que es tarde. Bueno, muchas gracias a todos.